Buenos días, que Dios te bendiga. Qué alegría volver a encontrarnos esta semana para leer la palabra de Dios y reflexionar sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hemos estado hablando los últimos domingos acerca del reino de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Este concepto del reino de Dios no tiene que ver con algún lugar en el cielo donde vamos a ir después de la muerte, sino con la presencia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas y pone los valores y los principios de Dios en nuestra realidad cotidiana. Hablamos del gozo, de la paz, de la obediencia, de la humildad y los aspectos que tienen que ver con esta realización del reino en este tiempo presente. En esta mañana quiero que reflexionemos sobre un pasaje donde Jesús nos enseña acerca del reino de Dios. Es una historia que usted conoce seguramente en Mateo capítulo 19, de un joven rico que era un buen hombre, que había sido obediente a los mandamientos de Dios durante toda su vida, y cuando se encuentra con Jesús, Él lo confronta sobre sus prioridades y sobre su confianza. Y le dice que debe deshacerse de todos sus bienes y de sus posesiones para seguir a Jesús. Y tristemente, este joven elige su riqueza, sus posesiones, su seguridad antes de seguir al Maestro. Y las frases que siguen después de este encuentro de Jesús dicen: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Claramente Jesús dice qué difícil es para aquellos que ponen su confianza en las riquezas entender y vivir el reino de Dios en este tiempo y entrar en esa realidad del reino de los cielos. Cuando hablamos acerca de las riquezas, no solamente tiene que ver con las cosas que tenemos, sino con la sensación que nos transmite tener riquezas. Aquellas personas que tienen muchas posesiones tienen una sensación de seguridad, de que las cosas en su futuro están aseguradas. También tienen una sensación de poder, de cierta superioridad sobre los demás. Esta adquisición o esta acumulación de riquezas les da cierto respeto delante de las demás personas. También hay cierta sensación de libertad de aquellos que tienen riquezas que pueden elegir y hacer lo que quieran. Todas estas cosas son las que vienen para aquellos que tienen mucho dinero. De alguna manera todos deseamos vivir estas sensaciones y quizás inconscientemente deseamos en nuestro corazón tener esas riquezas que nos puedan llevar a este estado de vida, a este estatus dentro de la sociedad. Pero Jesús nos advierte, aquellos que desean enriquecerse y hacen de eso el propósito de sus vidas, se alejan de la voluntad de Dios y del reino de los cielos. En Lucas capítulo 6, versículo 20, Jesús dice: bienaventurados los pobres, felices, benditos de Dios los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay una oposición bien clara entre aquellos que no tienen, solamente pueden confiar en Dios. Aquellos que esperan de la providencia de Dios, ellos son benditos, son felices, son los que están en el reino de Dios. Y aquellos que ponen sus confianzas o hacen de su anhelo de su corazón el tener riquezas, el sentirse poderosos, el sentirse seguros, están lejos de la voluntad de Dios. No se trata de cuánto tenemos o del valor de las cosas que tenemos, sino de qué es lo importante para nosotros. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? La bendición de Dios también enriquece, pero las riquezas que vienen de parte de Dios no añaden tristeza. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2, le promete que lo va a bendecir, que lo va a enriquecer, que lo va a engrandecer. Pero en ese mismo versículo dice: serás de bendición. Dios nos bendice para que nosotros podamos compartir, para que nosotros podamos dar. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios, no es para acumular, no es para guardar, no es para amontonar y tener cada vez más, sino que es para dar. Cuanto más damos de lo que recibimos de Dios, más recibimos. Y este es un principio que lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia, que cada vez que nosotros le damos a alguien lo que Dios nos dio, Dios nos vuelve a dar y nos vuelve a multiplicar. La bendición que recibimos de parte de Dios no es para nosotros, es para compartir, es para dar. Somos instrumentos de Dios para bendecir a otros. Si nosotros podemos sacar
de nuestra lista de oración, nuestro propio nombre, nuestras prioridades, nuestras necesidades, y empezar a orar por los otros, por las necesidades de los otros. Vamos a empezar a recibir lo que Dios tiene para darnos, para dar y para compartir. Se trata de prioridades, se trata de dónde pongo yo el anhelo de mi corazón. Si estoy pensando en mi propia seguridad, en mi propio confort, en mi propio bienestar, o estoy preocupado por mostrar el amor de Dios de manera práctica y concreta con aquellos que están pasando necesidad. Dios quiere hablarte en esta mañana acerca de lo que tenemos y qué hacemos con lo que tenemos. Dios nos invita, nos llama, nos desafía a ser felices con lo poco, a ser pobres, a ser necesitados y vivir en la confianza de que Dios provee para nuestras necesidades. Y todo lo demás es para compartir, es para dar. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Dónde estás poniendo tu energía, tu esfuerzo? ¿Cuáles son los sueños de tu vida? Si tienen que ver con las riquezas, con tener un celular nuevo, o tener un mejor calzado, o un vehículo, o amontonar cosas que realmente son innecesarias. Ten cuidado, que eso no te esté alejando de los propósitos del reino de Dios. Debemos vivir en humildad y en sencillez. Y de esa manera las bendiciones de Dios se multiplican para nosotros y también, sobre todo, para compartir con los demás. Hay un relato más en Juan capítulo 6, versículo 9, de un pequeño muchacho también que tenía 5 panes y 2 peces. Era todo lo que tenía, no era mucho. No se trata de una gran cantidad, pero lo puso en las manos de Dios. Y en las manos de Dios se multiplicó para ser de bendición a miles y miles que estaban necesitando de ese alimento. Así es lo que tenemos cuando está en las manos de Dios. No tiene que ver con que sea mucho o que sea poco, sino que esté en las manos correctas. Lo que tengas y sobre todo lo que desees en las manos de Dios puede ser de bendición para muchos. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesto tu deseo? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? Cuidado de que no estemos anhelando riquezas, gloria, confort, poder, ser más sofisticados o ser más elegantes. Busquemos el reino de Dios, porque allí es donde está nuestra bendición. Vivimos en una sociedad de consumo. Todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que tener algo mejor, algo más nuevo, algo más grande, algo que vaya superando las expectativas de lo que ya tenemos. Y eso es mentira. En realidad no necesitamos nada de eso. Podemos ser felices con muy poco. Podemos ser felices seguramente con menos de lo que tenemos. Lo importante es que nuestra confianza esté puesta en Dios y que empecemos a pensar en cómo bendecir y compartir con los demás lo que recibimos de parte de Dios. Es difícil pensar diferente a lo que el resto del mundo está pensando. Pero en el mismo pasaje que leímos de Mateo capítulo 19, Dios dice que lo que es imposible o difícil para los hombres es posible para Dios. Te invito en esta mañana a que pienses cuáles son los deseos de tu corazón, cuáles son los anhelos para tu vida. Y si no están en el centro de la voluntad de Dios, pidas ayuda al Espíritu Santo para desarrollar una actitud de humildad, de sencillez y de generosidad. Dejar de lado toda ambición, todo egoísmo, todo sentimiento de deseo por cosas materiales y empezar a desarrollar una actitud espiritual que nos mantenga en comunión con Dios. Es una palabra difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer realidad el reino de Dios en nuestras vidas. Oremos en esta mañana para que nuestro espíritu de humildad y de sencillez sea de bendición para otros. Que Dios te bendiga.